o sea, me pone límite de tiempo y se supone que cuando uno entra a Zoom con los credenciales de la universidad, pues se supone ajá, que las llamadas ilimitan, pues no logro comprender. Entonces ahí dice que 40 minutos otra vez, entonces no. Sí, o sea que es que ya miré en configuración y no vi nada que tuviera que ver con eso. O sea, como duración de llamadas y eso no me dice. O sea, como por si, como se actualizó el Zoom, o sea, como que ahora hay una nueva versión, no sé si a la mejor, ajá, ella dijo como, bueno, voy a hacer la llamada limitada, pero me metí a configuración y no aparece ninguna que hable como de eso. Como de, mira, las llamadas van a demorar 40 minutos, no aparece. Pues ya averiguaré. Pero bueno, nos toca así. Terminan en 40 minutos, dice. No, pero 45 minutos. En 40 minutos no, 40 minutos faltarían 20. No me volvería a volver a conectar. Ya me vi. Ya me vi volviéndome a conectar de nuevo. Bueno, sigamos. Íbamos por tu tía el balance, ¿verdad? Y estábamos analizando qué pasaba en... eh, Recording in progress. no, qué desastre. Y estábamos analizando qué pasaba en el balance para repasar igual. Esto estamos no para repasar el parcial, ya que estamos, ya que el parcial es tan pronto, porque tú te acuerdes más o menos qué está pasando con los balances. ¿Qué pasó entre este tercer renglón y este cuarto? O sea, entre este que estoy señalando y este que sigue. Aproximo el crecimiento de biomasa o la formación de biomasa cinética de primer orden. Luego divido entre el volumen toda la reacción. ¿Por qué divido entre volumen toda la reacción? ¿Por qué divido entre... para que el balance me quede en términos de la velocidad de dilución, que es un parámetro clave en la operación continua, ¿verdad? Entonces, aplico la definición, bueno, aquí se va esta, aplico la definición donde es el respectivo, me queda así la expresión, esa X que saco de factor común, puedo pasarla al otro lado y desaparece, y al final me queda la misma conclusión que hicimos en el quimiostato. Mi 1 es igual a mi 2. Recuerden que el balance de biomasa usualmente me da herramientas para calcular mu. ¿Listo? Entonces ahí les dejo el balance, pues para que lo terminen de copiar o qué sé yo. Mientras pasamos al siguiente. Bueno, entonces continuemos con el balance de sustrato. Para entender esta diapositiva, pues primero ubiquémonos como en cuadrantes, ¿no? Es como si aquí hubiese una línea divisoria, tuki, 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 y acá otra, tuki, 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 pues para que quede mejor, ¿no? En el lado derecho están como el escenario metabólico adaptado. Es decir, qué decisiones de escenario metabólico estoy tomando en la parte derecha, listo para justificar lo que pasa ya en el interior de y en el desarrollo de los balances. Entonces estamos en el balance de sustrato y empezamos la entrada menos salida más consumo igual a acumulación. Se va a acumulación porque estaba estacionario. Me quedan los términos de entrada y de salida normales asociados pues a la notación que estoy usando para el caso de las multietapas. Y luego entonces asigno la aproximación cinética de consumo de sustrato, ¿verdad?
Ahora sí, a partir de aquí entonces, díganme qué escenario metabólico me dice el siguiente renglón. Es decir, qué escenario metabólico y qué decisiones o qué simplificaciones estoy realizando para adaptarme a ese escenario metabólico. Pueden ponerlo ahí en el chat, por favor, a ver si se entiende un poco lo que estamos haciendo. ¿Mm? Acuérdense que el balance de sustrato pues, puede cambiar dependiendo al escenario metabólico, ¿sí o qué? Y entonces, en este en particular, ¿qué escenario metabólico estoy abordando? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que dependiendo del escenario cambia el balance. Entonces, para este que les estoy presentando, ¿qué condiciones estoy considerando? Entonces, míralo y a ver si entiendes. Y ese escenario queda claro entre este rengloncito y este rengloncito, ¿vale? Entre esos dos rengloncitos ya yo, de cierta forma, apliqué una parte importante del escenario metabólico, ¿vale? Entonces, ahorita chuleo en la parte derecha cuáles de esas aproximaciones son las que ya están contempladas en el balance que están viendo. Entonces dice, se considera que el consumo de sustrato por mantenimiento no es relevante, ¿ok? Y que el producto es directamente asociado al metabolismo energético. O también puede ser que no hay producto, sencillamente. No hay formación de producto y si lo hay es asociado al crecimiento, muy bien, ahí ya se acopla un poquito mejor. Y el mantenimiento se desprecia. Muy bien, las dos respuestas están pues correctas en la medida. Listo, eso. Básicamente, cuando apenas digan que QP es igual a cero es porque no hay producto. Ya aquí entonces el escenario metabólico no es que sea directamente asociado, sino que directamente cuando ya te dicen QP, así en general, ¿vale? Como que QP es porque no hay información de producto. O sea, si yo no pusiera este, si yo imagínate yo no pusiera esto y lo dejara así, ahí sí es válido decir que o es directamente asociado o no hay formación de producto. Pero si te dicen que CUP es igual a cero en general, ¿m? O sea, como aproximación o como realidad del ejercicio, es porque puedes decir que no hay formación de producto, ¿vale? Porque en la cinética de formación de productos, si no hay CUP, no hay ni directa, ni indirecta, ni ninguna. ¿Listo? MS igual a cero, pues ya es decir que el mantenimiento, el consumo de sustrato para mantenimiento se desprecia. Aquí está pues la aproximación cinética, la cinética de primer orden, y ya aquí está tomada la decisión de cómo se va a interpretar, perdón, de cómo se va a interpretar el Q sub S para este ejercicio. Divido todo entre volumen, porque acuérdense que todo me tiene que aparecer en términos de volumen. Pero aquí entre este renglón y este renglón apareció otra cosa rarita. ¿Qué pasó entre ese renglón y ese renglón? Ahí pasa otra cosa rara que puede ser interpretada como un error de typo, pero no, no es un error de tipografía. Dividí entre el volumen, toda la ecuación, pero también hice otra cosa entre este renglón de acá y este renglón de acá. ¿Qué hice? Muy bien. Igual los flujos, dice. Si tú hicieras, por ejemplo, el balance de masa, o sea, de masa, no de biomasa, sino de masa global, el flujo másico que entra va a ser igual al flujo volumétrico que el flujo másico que sale, ¿sí o qué? Y acuérdense que el flujo másico es ρ por la velocidad por el área, y eso también iría ρ por la velocidad por el área, ¿verdad? Pero entonces, como estos son sustancias muy diluidas, o sea, sustancias líquidas las que están interactuando en este sistema, la densidad no cambia. Y ya cuando tú tienes velocidad por área es caudal, entonces el principio de conservación se extiende al caudal. O sea, generalmente yo no puedo decir que caudal que entra es igual al caudal que sale, eso no puedo decir, a menos que la densidad se conserve. Entonces, como en este caso, la densidad se está manteniendo constante, por eso entonces, en este reactor, ¿verdad? F sub 0 es igual a F sub 1. Entonces, ¿qué hago yo? Para que me quede todo en términos de la misma notación, cambié este F sub 0 por F sub 1, porque numéricamente son iguales, ¿sí? Ese fue el cambio que realicé aquí. ¿Por qué lo hice? Para que todo me quedara en términos de la misma D. Porque si no me van a quedar dos D raras ahí. O sea, estoy como simplificando mi expresión. ¿Listo? Igualo el caudal y le pongo la notación que necesite para que me quede en términos de la misma D. ¿Vale? Eso fue lo que hice entre ese renglón y ese renglón.
que es lo que dice aquí. Es una derivación del principio de conservación de la materia, del principio de continuidad de la conservación. ¿Listo? Que se hace extensiva a caudales cuando son sustancias incompresibles. Bueno, divido entre volumen a todo Dios. A todo el mundo lo divido entre volumen. Y ahora sí me va a aparecer D, donde tenga que aparecerme, y se cancelarán los B donde tengan que cancelarse. Por ejemplo, acá se cancela B, acá aparece una D, acá aparece otra D. Eso fue lo que hice. Ahora, cuando llegamos a este punto del balance, recuerden lo que siempre les he dicho. Pues dejen entradas y salidas de un lado y el resto para el otro lado de la ecuación. Eso fue lo que hice acá. Despejé, ¿verdad? Mandé todo este término para el otro lado. Eso pasó entre este renglón y este renglón. Entre este y este, pues apliqué la definición de velocidad de dilución. O sea, está aquí. ¿Sí? Pasé todo para el lado derecho, me quedó entrada y salida, saqué factor común de D1 para que me quede más bonita la expresión. Y luego entonces acá, acuérdense que empiezo a jugar con el balance para llevarlo a una forma matemáticamente explícita. Y yo recuerdo, el balance de sustrato, entre otras cosas, puede servir para generar una expresión para calcular X, por ejemplo. Entonces empiezo a jugar con la expresión para llegar a una ecuación lo más sencilla posible de X. Entonces eso es lo que estoy haciendo en ese paso. Este de acá es el mismo que aparece aquí abajito, ¿vale? Sino porque, ajá, como iba a continuar en esta columna, pues lo puse igual. Entre ese renglón y este renglón, ¿qué ocurrió? Aquí, entre este renglón y este renglón ocurrió algo interesante. ¿Qué ocurrió entre ese renglón y ese renglón? ¿Cómo lo justificarían o cómo lo pondrían en el, si fuera un parcial en el que yo estoy viendo el procedimiento y en el que te digo, explícame el paso a paso? Este sería un buen punto, ¿no? Que aparezca como un balance y te pregunte un montón de cosas del balance. Escenario metabólico, tal cosa. Ey, mira, no se me ocurrió. Podría ser, ¿sí o no? Entonces, por acá Sebastián dice, reemplazo el resultado del balance de biomasa, mu igual a D, muy bien. Aplico el resultado del balance de biomasa, muy bien. Siempre la relación de ecuación, perfecto, muy bien. Entonces, eso, no estoy aplicando el balance de biomasa en el tanque uno, ¿sí o no? Ahora, ¿qué pasó entre esta etapa y esta etapa? Nada, porque como el D estaba en los dos lados de la ecuación haciendo lo mismo, pues lo cancelo. Tuki tuki, se va. Y entonces despejo X. ¿Mm? Despejo X y me queda así, X bella. Esta es una ecuación funcional, listo para X. Pero a veces lo que ocurre, como en los ejercicios que hicimos, ¿se acuerdan el que hicimos del ejercicio que hicimos de alimentación intermitente, donde me proporcionaban los parámetros cinéticos? Cuando los parámetros cinéticos te los proporcionan, tú puedes expresar esta S en función de esos parámetros cinéticos por monod. ¿Listo? Entonces tú sabes que de monod, si tú despejas la S, te queda así. Pero este no es monod solito, ¿no? Este es monod más el balance de masa. O sea, estoy incluyendo el balance de biomasa en monod. Por eso es que hago que la mu sea igual a D. ¿Listo? O sea, no es solo monod solito, sino es monod incorporando el balance de biomasa para el primer tanque. Por eso no aparece mu, sino aparece D1. Despejo la S1 y la reemplazo en esta de acá arribita. Y entonces la expresión de X me queda adaptada a los parámetros cinéticos. ¿Cuándo se usa ese? Cuando es un ejercicio donde te están proporcionando los parámetros cinéticos y te preguntan, por ejemplo, la concentración de biomasa. Eso está pasando ahí. Entonces miren que se replica el mismo escenario que les dije antes. Hay que identificar qué balance me sirve para cada cosa. Yo me imagino que tú estás sacando como un formulario, ¿cierto? Eso es muy chévere. O más que un formulario, yo me lo imagino más como un mapa de resumen de los escenarios metabólicos y de las expresiones y de las herramientas. Entonces, si no lo has hecho, te lo sugiero porque igual como yo no, ¿sí me entiendes? En el parcial yo daba la fórmula cuando es presencial, pero ahora que tú tienes la libertad de abrir ese gran cuaderno, tú lo abres en su esplendor si quieres. De eso no te está vigilando nadie. Entonces yo lo que te recomiendo es que saques un resumen muy personal y entonces ahí navegues en tu mapa, ¿sí se entiende? Y que entonces ese mapa te lleve a un escenario metabólico, te lleve a otro, te lleve a unas herramientas, te lleve a otro. Entonces, yo me imagino que cuando tú hables del balance de sustrato en continuos, tú pondrás a un ladito. El balance de sustrato me puede servir para hallar X. O sea, la concentración de biomasa dentro del reactor. Si necesito S, uso monod y le aplico el balance de biomasa. Sí, o sea, tú vas sacando ahí como tu ABC. Es lo que te recomiendo para que entonces estés preparado para el escenario que ocurra. ¿Listo? A lo mejor, mira, me da flojera y hice un parcial cortito, pues chévere.
Pero si me sobra, tú haces un parcial largo, entonces esa herramienta te va a servir para rock and rollear encima de todo ese montón de preguntas malintencionadas. Porque entonces vas a tener claras las herramientas con las que dispones, ¿verdad? Entonces tú vas a hacer eso, Mari Carmen. O bueno, se lo prestas a alguien. Ay, si te resumen, préstamelo. Así hacía yo en pregrado. Yo era más vago. Entonces, el punto es que navegues sobre tu propio, abstraer lo conceptual para ejecutar el ejercicio. ¿Se puede ganar este parcial solamente sabiendo hacer regresiones lineales? No, te lo puedo asegurar. ¿Listo? Porque muy probablemente si voy a hacer el parcial que tengo en cabeza, la teoría va a valer lo mismo que la ejecución numérica, ¿vale? Incluso más. Entonces, esté preparado, ¿vale? Tú vas a estar preparado. ¿Qué vas a estar tú? Preparado, porque nos vamos a ganar bioprocesos. Ese primer parcial no representa lo que aprendí. Entonces, despejo X y allá. Si tengo que hacérselo hoy, porque imagínate que, no, el parcial es a las 2, ¿cierto? Y yo soy el parcial a las 12, o sea, yo sería muy malvado. Tengo que hacerlo hoy para que superes el trauma. Bueno, o mañana, temprano. Bueno, listo. Preguntas hasta aquí, ¿no? ¿Cierto? Eso es repaso de lo que ya hemos visto, pues, en la vida, ¿vale? En la vida moderna, en la vida bioprocesos. Esta diapositiva es una bonita oda al repaso. Repasamos. Todos juntos. Ahora vamos a ver el producto. El balance, espérate, lo tengo todo rayado. Vamos a desrayarlo y vamos a hacer el mismo ejercicio. Tú lo divides mentalmente así, chas, 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 chas. De este lado están adaptados los escenarios metabólicos y cositas varias. Vamos a analizar entonces qué pasa en el renglón y el renglón, ¿verdad? Planteo el balance de producto. Ah, bueno, te dije que no te lo, que, o sea, a lo mejor tú querías copiar y no te dejé copiar. Están copiando. Díganme alguien por el tanto, si no están copiando, pues yo paso al siguiente, ya les subo las diapositivas y ustedes verán si copian después. Pero si están copiando, tengo que hacer una pausa. Díganme, por favor. Ah, bueno, ya espero. Espero un segundo. En esta diapositiva y ya continúo. Bueno, vamos entonces al siguiente balance, que es el balance de producto. Vamos a hacer un ejercicio similar. Realmente, te digo, el primer tanque fue repaso exclusivamente. Los giros argumentales inesperados ocurren es en el segundo. O sea, en el segundo tanque es donde van a haber cambios con respecto a los balances que hemos visto. Esto sencillamente es respetar la anotación y ya está. Yo sé que, por ejemplo, visto así, los ejercicios de multietapa pues como que se anuncian muy largos, ¿no? Pero no es así. O sea, por lo general hay mucho rango de simplificación y sencillamente termina siendo un ejercicio más bien de saber dónde usar cada expresión, dónde aplicar un escenario metabólico, dónde no. Y suelen ser más simples de lo que se ve así. O sea, esto es porque es la versión generalizada en la que estoy planteando pues el balance completo, ¿sí? O sea, como con la anotación. Pero es que a veces ocurre que cambian cosas entre un tanque y otro y eso me ayuda a simplificar en gran parte ese reguero de balances que tenemos. ¿Listo? No, a veces no hay que hacerlos todos, a veces hay que hacerlos todos. Ahí vamos bien. Bueno, balance de producto. Miremos entonces qué está ocurriendo. Entonces, primero miremos qué está ocurriendo y les dejo el espacio entonces para copiar y eso, ¿no? Entonces, lo mismo, ¿no? Estoy como separado en tres columnas para no hacer como confuso el asunto. Entrada menos salida. Ok, sí, es verdad que, por ejemplo, en producto
yo suelo, yo podría, por ejemplo, decir, ay, entra alimentación, solamente sustrato y quito el producto, pero por costumbre yo siempre lo dejo porque uno nunca sabe si a lo mejor de ahí está desprendido un rendimiento y se hace más reconocible. Sí, entonces yo por eso lo dejo, pero al final, si no lo usaste para nada porque sabes que al final en la corriente de entrada no entra producto como tal, pues cariño, lo cancelas al final de la expresión y ya está. Sí, en el del producto yo siempre lo dejo por si las dudas. Por eso es que te aparece tanto en todo el balance. Entonces, entrada menos salida más generación igual a acumulación. Aquí expreso sencillamente lo que estoy enunciando en palabras arriba, ¿sí o qué? En el segundo renglón que hice, en el segundo renglón, básicamente nada, apliqué la aproximación cinética, ¿sí? Aprobé la aproximación cinética. Luego aplico un escenario metabólico, ¿cierto? ¿Qué escenario metabólico estoy aplicando? Que se está generando un producto que se está generando un producto directamente asociado al metabolismo energético central, ¿sí o no? Y que además no estoy teniendo en cuenta el producto que se forma por efectos de mantenimiento. ¿Mm? O puedo decir sencillamente no considero el mantenimiento. Pero realmente la frase larga, ¿cuál sería? La frase larga sería, no estoy considerando la razón de producción de producto eh, generado como efecto colateral de la formación de energía para el mantenimiento. Ese sería el nombre largo. Pero podría decir, pues no considero el mantenimiento en esta cinética de producto y ya está. También se puede esa otra vía más cortita, pues. ¿Qué hice entre este renglón y este renglón? Pues nada, apliqué el escenario metabólico y reemplazo QP por ese escenario metabólico. Acuérdate que el QP es el que cambia cuando hablo de cinéticas de producto. Dependiendo del tipo de producto, el QP cambia. Dividiendo todo entre el volumen porque necesito que aparezca tu tía la velocidad de dilución. Pero también hice lo mismo, mira, el F sub 0 lo expresé como F sub 1 para que todo me quede en términos em, de la misma D. Te parece mucho al de arriba. Y por lo general el balance de producto sirve pues para hallar una expresión para P, o sea, para descubrir, por ejemplo, ajá, o para determinar parámetros cinéticos, o sea, si te preguntan MP, o para determinar, por ejemplo, rendimientos, YPX, pero también puede servir para despejar la P y saber qué valor de P tienes dentro del reactor, o sea, sirve para esas varias cosas, dependiendo de lo que necesites y lo que te den, puedes despejar vainas o hacer la regresión con los puntos numéricos, con los datos experimentales, pero también puedes sencillamente despejar P. Por lo general acá en este tipo de ejercicios son más como numéricos, o sea, las expresiones son más de despejar una expresión que de hacer la regresión y todo lo demás. Sí, o sea, como de adaptar una línea recta y hacer el ajuste de parámetros cinéticos. No, los ejercicios de las mejoras operativas, por lo general, no te preguntan la información cinética, sino que te la dan y tú con esa, pues, das aspectos del proceso. Por ejemplo, la concentración de biomasa, la concentración de sustrato. Entonces, es una forma de identificar los ejercicios como suelen ser. ¿Listo? O sea, en el corte pasado sí que es verdad que te preguntaban, ajusta los parámetros cinéticos, entonces tú tenías que ajustar el modelo, hacer la regresión, sacar el valor, analizar, sí o qué. Pero en este, lo que sí ocurre es que, lo que sí está ocurriendo en este otro escenario es que, por lo general acá ya te dan la información cinética y tú despejas aspectos del proceso que te preguntan o que te interesa, ¿vale? Eso está pasando acá. ¿Mm? Bueno, sigamos entonces. Divido todo entre el volumen, aparece entonces la D. Y entonces voy a intentar despejar o dejar solitos los términos de producto, ¿listo? Eso es lo que intento hacer. ¿Qué hice entre este renglón y este renglón? Sencillamente apliqué la definición de velocidad de dilución, creo que no hice más nada. Entre esta y esta, saqué como factor común del D y ya, o sea, estoy como acomodando la ecuación para que me quede bonita. ¿Mm? En el de acá arriba, pues pongo la misma expresión de abajo porque continué con lo mismo. Entre este y este, apliqué el balance de biomasa, ¿sí o no? Del reactor, por eso esta mu se transformó en D1. Entre ese renglón y el de abajo, pues ya yo intento dejar solito el P. Intento dejar solito el P. Aquí lo que hice fue dejar de un lado entradas y salidas y del otro lado el resto. Eso es lo que hice entre este renglón y este renglón. Y al final, entonces, sencillamente busco una expresión para despejar P. Entonces, miren que este P sub 0 se suele cancelar, ¿oyeron? Porque no entra nada. Entonces me cae el P solito. Aquí lo estoy dejando porque, ajá, por efectos de que quede más, no sé por qué lo dejé, la verdad. Pero se puede quedar. Y reemplacé X1 por lo
que acabo de obtener el balance anterior. Esta X1 es el balance de sustrato en el tanque 1, ¿sí? Entonces estoy incorporando para expresar a P en términos de los parámetros cinéticos que me proporcionan. Entonces lo que les decía, esta P por lo general se va y me queda una expresión para la concentración de producto dentro del reactor. ¿Listo? Y ya estaría. ¿Sí? Básicamente eso. Porque estas dos también se podrían fusionar, de hecho. ¿Sí? ¿Se acuerdan que yo les había dicho que esta tiene producto arriba, biomasa abajo? Esta tiene biomasa arriba, sustrato abajo, entonces me van las biomasas y me queda YPS solito. Estas dos de aquí se podrían fusionar. Pero bueno, lo importante es que sepas que el balance de producto te sirve pues para, por ejemplo, reportar un valor para P dentro del reactor. Ahora sí, viene la diversión, porque ahora sí vamos a pasar al balance de el segundo tanque y ahí cambia algo ya que cambia todas las reglas del juego, ¿cierto? ¿Qué se intuye que cambia en el segundo tanque? Que no va a haber alimentación estéril, porque acuérdate que la entrada del segundo tanque es la salida del primero. ¿Y qué sale de un quimiostato? Producto, sustrato que no reaccionó o que no se consumió y biomasa. O sea, sale todo eso. Entonces ya no puedo simplificar lo de la alimentación estéril o incluso lo del peso o lo de la entrada de producto, ¿cierto? A menos que el escenario metabólico me lo indique, pero no sería una obviedad. ¿Vale? Y pues nada, eso básicamente. Entonces miren que en este corte hemos estado como navegando como con más suavidad, como velocidad crucero, porque yo les decía, el segundo corte y el tercero son como primos, familia muy cercana. Entonces, la introducción de los nuevos conceptos es poquita en comparación con el resto, que es el idioma que ya ustedes hablan porque han estado estudiando, pues para la segunda tanda, para el segundo parcial, pues, que nos vamos a ganar. ¿Qué va a pasar en el segundo parcial? Nos vamos a ganar. Sin mecanismos raros, sin trampas extrañas. Oye, ¿cómo la logística de los parciales? Igual ya como que, o sea, ustedes se reúnen, o sea, como para hacerlo, entonces están todos juntos en una mesa haciéndolo, porque ya no hay pandemia, ¿no? Ya lo podrían hacer así. Obviamente podrían conectar por un grupo de WhatsApp. O sea, trampas hay muchas. Entonces, ¿cómo evitamos la trampa? Pues poniendo tensión. Entonces, por eso es que hay un montón de preguntas, no es porque uno quiera, sino como para hacerlo más difícil. Igual así hay trampa, ¿no? Pero lo ponemos más difícil. Lineal para que sea más difícil. Entonces, pero sí son tonterías. Al final, si quieren hacerlo, lo van a hacer. No pasa nada, ya. Que vamos a pasar bio. ¿Qué va a pasar? Vamos a pasar bio. Bueno, ya eso, básicamente, es lo que te quería contar en este ejercicio. Bueno, continuemos. Continuemos. Vamos a, bueno, les dejo ahí un momentico y ya continuamos con el balance. Ahora sí vamos a hacer los balances sobre el segundo tanque, a ver qué cambia, a ver qué no cambia. La semana como está caótica. Ok, bueno, continuemos al siguiente cosito. Balance, diapositiva. Bueno, ahora sí. Acá cambiaron las cosas. Espérate, de rayo los rayados. Estaba repasando. Tuki, tuki, tuki. Y ahora sí. Estamos en el tanque 2, ¿verdad? Entonces ahora nuestro sistema va a ser este de acá. Vamos a abordar el segundo tanque. Y vamos a ver cómo cambian los balances en ese segundo tanque. Pero el truco sigue siendo el mismo, ¿verdad? ¿Cuál es el truco? Acuérdate que los balances sirven para diferentes cosas y en función de eso tú puedes despejar o intentar que la expresión vaya hacia ese lado. Tú sabes, por ejemplo, que el balance de biomasa te sirve para expresión para mu. A lo mejor acá en el balance de biomasa en el segundo tanque también voy a encontrar una expresión para mu, ¿verdad? Solo que esa expresión para mu a la mejor va a ser diferente a la que ya hemos tenido antes, pero va a ser una expresión para mu, ¿verdad? Por ejemplo, si yo tengo un batch, la expresión para mu es una ecuación diferencial, ¿verdad? Mu igual a un, bueno, a 1 sobre X por dx de t. ¿Vale? Tiempos aquellos y eso suena como si hubiésemos dicho hace 1000 años. En el batch, pues pasa así. Eh, en el continuo mío es igual a D. Bueno, acá el mío va a ser igual a otra cosa. Entonces vamos a ver qué pasa en el segundo tanque. Lo importante, otra vez me está amenazando con que se va a lo mismo, ¿no? El mismo protocolo. Si se me corta, otra vez me conecto hasta que, hasta que resuelva qué está pasando con Zoom. Hasta que haga la vaca, que haga apagar el recibo. Porque le pregunté a los otros profesores, o sea, yo tengo un grupo con otros profesores. Y entonces le dije, amiguis, ayúdenme. Pero me han dejado en visto. Están durmiendo hasta ahora.
los profesores cátedra favoritos no tienen clase de 6 de la mañana, no existe. Entonces, vamos a esperar a ver. Si se me conecta, se conecta de nuevo y nos toca soportar. Que esperan con ustedes ese pequeño contratiempo logístico. Entonces, si primer renglón, lo que entra menos lo que sale más, lo que se genera igual a lo que se acumula, sigo definiendo el metabolismo endógeno. Acuérdate que una vez lo presente, si tengo que dejar claro que no lo considero para que se entienda el balance. Expreso entradas y salidas. Aquí va a haber A1 y salida 2, ¿verdad? Y todo lo que pasa dentro del reactor 2 va a tener un subíndice 2, es decir, toda la parte cinética. Entre este renglón y este renglón apliqué pues, la aproximación cinética en la formación de biomasa, cinética de primer orden. Entre este renglón y este renglón, pues igual los flujos F1 y F2 para que me quede todo en términos de la misma D. Miren que ya aquí se diferenció el primer balance, porque en este punto del balance de biomasa ya habíamos cancelado la alimentación, ¿cierto? Acá no la puedo eliminar porque la entrada del segundo tanque es la salida del primero. Y en esta corriente sí que está saliendo biomasa. Ahí va biomasa, pero por eso X1 se mantiene, ¿vale? Divido entre el volumen para que me quede todo en términos de D. Solo que este renglón, aquí ya me quedó todo en términos de D, y saqué igual factor común aquí, porque acuérdense que lo que sale yo lo suelo dejar solito. Bueno, el propósito es que como es un balance de biomasa, yo juego con la para despejar mi. Sí, yo sé que en paralelamente despejo mi. Por eso puse menos una que me quede más elegante, o sea, multipliqué por menos todo. O sea, como si hubiese despejado la expresión de forma tal que me quede pues, más bonito según yo. Pero lo que tiene que tener en cuenta es que como yo sé que el balance de biomasa va a generarme una expresión para mu, pues la despejo y ya está. Yo tengo esta aquí y ya. El balance de biomasa en el segundo tanque cambia la expresión, pero ahora van a entrar a jugar las concentraciones en el primer tanque y en el segundo. Sí, o sea, la respuesta cinética va a depender de esas concentraciones, como también va a depender de la velocidad de dilución. Ahora, los flujos son iguales, ¿cierto? O sea, yo puedo seguir, o sea, F1, F0, F0 son todos iguales. Entonces, si por ejemplo cambia el volumen del reactor, la D cambiaría. Pero ¿qué pasa si por ejemplo los dos reactores tienen el mismo volumen? Pues entonces van a tener la misma D. Entonces eso ya me ahorra tener que ponerle D2 o D1, porque todas la misma, ¿verdad? Yo puedo jugar con la que me convenga para que me quede la expresión más bonita o no, pero eso simplifica también los cálculos. La D cambiaría solamente si cambia en este escenario de multietapa, si cambia el volumen entre un reactor y otro. Y ya, no se copien ese balance de biomasa. ¿Qué estará pasando con Zuno, oye? Porque se supone que las reuniones no se acaban cuando pagan, o sea, cuando la universidad como que compra esa licencia, ¿no? Era como eliminar Zoom y volver a instalar a ver si está siempre, ¿no? La única estrategia de resolución que se me ocurre, la verdad, si soy honesto. Bueno, ya continuamos. Veamos entonces al siguiente, al balance de sustrato, a ver qué pasa o a qué bonitas aventuras nos lleva. Entonces, ocurre más o menos lo mismo, ¿vale? Acuérdense que estoy en el tanque 2.
Lo que sí va a pasar es que, si mal no recuerdo, el balance de sustrato, ¿se acuerdan que, por ejemplo, en otros lugares ha servido para varias cosas? O sea, no solamente sirve para X, sino que a lo mejor lo puedo usar para más cosas. ¿Listo? Eso ocurre con el segundo tanque. Como que se amplían las herramientas para las que se puede usar el balance de sustrato. Entonces, si mal no recuerdo, el balance de sustrato me lleva como a dos escenarios de utilidad, dependiendo del tipo de ejercicio. O sea, dependiendo de lo que te pregunten, pues tú puedes jugar con el balance de sustrato para generar una expresión para responder eso que te preguntan. Porque acuérdate que en estos ejercicios de mejoras, por lo general no te piden el ajuste de parámetros cinéticos, sino más bien que te piden un aspecto del proceso, ¿vale? Como, ay, la concentración en tal tanque, qué tantos, cuál era la que nos preguntaba arriba, qué tanta biomasa se formó durante el proceso, ¿se acuerdan? En la de alimentación intermitente, entonces las preguntas son más así. Miren que ni allá ni acá hemos estado viendo que, bueno, hay que hacer la regresión o hay que hacer el modelo para ajustarlo y obtener los parámetros cinéticos. No, acá como que el enfoque cambia así que un poco a lo más inmediato, lo más operativo del proceso, porque la parte cinética ya en este punto estaría caracterizada y eso también nos hace pensar en la vida real, cómo ocurre. Es decir, cuando tú tienes un proceso, por lo general tú el ajuste lo haces en batch y en continuo y lo caracterizas en términos de esos parámetros cinéticos. Y ya estas mejoras son ya etapas exploratorias de ese mismo proceso, ¿no? Como, bueno, si le hago esto y si le hago esto otro. Entonces, como las estaciones, ¿no? En las que tú abordas un proceso. Tú sí que es verdad que la primera opción, tú no brincas a decir, voy a hacerlo en el intermitente porque a mí me sale el... No, tú dices, chica, ¿qué ha dicho la literatura? ¿Qué ha dicho los históricos? ¿Lo hacen en batch o lo hacen en continuo? Si siempre se ha hecho en batch, ¿por qué no se ha hecho en continuo? Averiguas. Si se ha hecho en continuo, ¿por qué no se ha en batch? Averiguas. Te haces ese criterio. Y luego dices, chica, pero yo he notado esto en este sistema biológico y yo creo que le convendría una alimentación intermitente. Y ahí empiezas y brinca a la intermitente. Sí, o sea, es que la mejora ocurre después de que exploraste las dos operaciones clásicas, ¿vale? Y más más cuando son como procesos exploratorios, porque sí hay un elemento, cuando no encuentras literatura suficiente, de prueba y error, ¿vale? Te lo estoy diciendo por la vida. Uno nunca sabe dónde vas a terminar, cariño. Y pues ya, eso básicamente. Vamos a ver qué pasa con el balance de sustrato antes de que me expulsen nuevamente de mi sala de Zoom. Bella. Entrada menos salida más consumo igual acumulación. Breve. Entre el primer y el segundo renglón estoy expresando con mis notaciones lo que dije en palabras arriba. En mi siguiente renglón estoy sencillamente aplicando la aproximación cinética, siempre ya se empieza a hacer mecánico el proceso. Luego el QSUTS lo adapto al escenario metabólico. Para este caso en particular, también no estoy considerando formación de producto y tampoco estoy considerando el mantenimiento, pero recuerden que lo podría hacer. ¿Qué cambiaría entonces en mi expresión si lo hago? Pues la matemática, la expresión final resultante. Pero en el fondo, es tan sencillo como eso, ¿vale? Considerarlo no es tan sencillo como que la expresión matemática te va a quedar con un elemento más o un elemento menos, ya está. ¿Qué hice entre este renglón y este renglón? Igualé los flujos para que me quede todo en términos de la misma F, de la misma D, perdón, y divido entre el volumen, pues para que me aparezca mi bonita velocidad de dilución. Falta un minuto. Ah, nervios. ¿Qué hago entre este renglón y este renglón? Pues aplico la definición de velocidad de dilución y ya. ¿Qué hago entre este renglón y este renglón? Estoy jugando con mi expresión para dejarla como más bonita. Dejo las entradas y las salidas de un lado y el resto del otro, ¿vale? Se nos van a sacar en cualquier momento. Qué pena haberlos puesto ya a regresar e ingresar y regresar, pues no sé qué está pasando.